Bueno, buen día. Estoy acá de nuevo. Intentando, como yo les he venido planteando, mis videos son una aplicación de la lógica al proceso personal continuo, aterrizado al proceso personal continuo. Esto parte de una idea que de alguna forma muchos ya conocen, que es que lo que sucede en la parte es un correlato de lo que sucede en el todo. Lo que sucede en la parte como microsistema es un correlato de lo que sucede en el macrosistema. ¿Ah? Entonces, si yo miro hacia adentro y hago un proceso dentro mío en mi microsistema, de alguna forma también estoy explorando el macrosistema, estoy explorando la representación interna del macrosistema. Y de alguna forma estoy observando la matriz fractal que está dentro de mí, a través de la cual yo observo, actúo, hago, me relaciono con el contexto. ¿Tá? Entonces, cuando yo miro hacia adentro y puedo observar esa matriz fractal que está dentro de mí, la puedo observar y puedo ver las distorsiones que tiene esa matriz fractal, entonces a partir de ahí cambia mi manera de ver, de observar y de moverme en el contexto. Eso es bien importante, ¿no? Desde donde yo me planteo, de donde yo me paro, ¿no? Para esto que voy a compartir. Entonces, en este sentido, lo que vamos a ver hoy es eso que decimos, que ya habíamos visto. ¿A qué le llamamos realidad? ¿Ah? ¿Y qué abarca esto a lo que le llamamos realidad? En realidad es todo. Todo lo que de alguna forma se manifiesta en la existencia es realidad. Inclusive los inventos de irrealidad que nosotros tenemos forman parte de la realidad, porque están dentro de ¿qué? Dentro de ese marco de la existencia. Si de alguna forma, este es un punto de nada, y todo esto es la manifestación de estos algos, ¿no? Con todos sus enredos y todas sus distorsiones, ¿no? Hay algo acá que genera como una fuerza de empuje, donde la nada hace el empuje o la fuerza para querer ser todo. Y entonces esta nada que hace el empuje para querer manifestarse como todo, empieza a tomar algunos algos, ¿no? Y estos algos que son tocados van a bajar hacia este plano. Pero en realidad, la realidad es todo esto. Y por eso es que cada uno tiene una realidad personal diferente, como habíamos dicho, porque todo es inabarcable. Entonces cada uno, y depende mucho también de la amplitud del lente del observador, ¿no? Entonces esto también es importante para tener en cuenta, ¿no? La realidad entonces implica todas las distorsiones. Esta nada que quiere ser todo pega un empuje. Y cuando empuje toma unos algos que empiezan a querer bajar para intentar generar este todo. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esos algos cuando van a querer ir bajando. ¿Con qué se topan esos algos que van a ir bajando?
como esta apertura temporal me quedó una apertura temporal muy limitada. Vamos a hacer una apertura temporal grande. Vamos a dibujarla grande. El asunto es que por los valores que nosotros inventamos, esto queda como trancado, trabado, como una escalera, ¿no? Como una escalera, ¿no? Que de alguna forma, para que no se cierre, la trancamos. Fíjense que de alguna forma todo empieza con la letra A. El abecedario empieza con la letra A. ¿Tá? Entonces, con los valores colocados acá, donde esto bueno no se puede relacionar con lo malo, esto moral no se puede relacionar con lo inmoral, todas las polaridades quedan en una oposición permanente porque los valores impiden este proceso, ¿no? Entonces, cuando estos algos empiezan a bajar, se encuentran con los valores. Y ahí empieza qué es lo que va a bajar y qué es lo que no va a bajar. Entonces, a partir de ahí, se va a bajar. Se va a crear acá, en el tercer plano, ¿no? Acá se va a permitir. ¿Qué se permite bajar? Y cuando estamos en la línea de los valores, ¿qué se va a permitir bajar y qué no se va a permitir bajar? ¿Tá? Al plano físico, ¿no? Físico biológico. Acá, en los valores se decide qué va a bajar y qué no va a bajar. Entonces, lo supuestamente bueno va a tener posibilidades de bajar y lo supuestamente malo no. ¿Y a dónde va? Bueno, no va a bajar acá, posiblemente. O no va a bajar de forma directa. Va a encontrar un atajo por el que bajar. Esto va a hacer que entonces acá se generen en el plano 3 una cantidad de textos de justificación, por los cuales en esos textos de justificación, ideologías mediante, se empieza a plantear toda la argumentación de por qué algo es bueno y de por qué algo es malo, de por qué algo es correcto y de por qué algo es incorrecto. ¿Tá? Y después acá, en el plano 2, se empiezan a ver toda esta historia de las emociones positivas y emociones negativas. Toda historieta, las emociones negativas son malas y las emociones positivas son buenas y toda la historieta. Y entonces ahí va a bajar algo ahí. Pero ese algo que termina bajando acá no es el mismo algo de acá. Porque sufrió varios embates. Primero sufrió el embate ¿no? Donde se puso bajo una lupa para ver si era bueno o malo, ¿no? La lupa de los valores. Entonces, si era bueno, va a pasar. Así que por acá pasa lo bueno, pasan los buenitos y lo bueno, y lo malo no pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda esa cuestión de los valores traumatiza, ¿no? Porque toda esa cuestión de los valores empieza a generar trauma, ¿no? Todo lo que no pasa queda excluido. Y todo lo que queda excluido va a intentar pasar. Y va a intentar pasar por otros caminos. ¿Tá? Todo lo que no pasa de forma permitida va a pasar de forma prohibida. O va a pasar, o se va a solapar y se va a disfrazar. Y entonces va a aparecer disfrazado. ¿Tá? Y entonces cuando aparece disfrazado es donde se arma el relajete.
Vamos a volver entonces a ver qué es lo que pasa. Cuarto plano, sexto plano, quinto plano, tercer plano, segundo plano y primer plano. Sucede que acá va a estar el pasado. Y va a estar el pasado fundamentalmente traumático, que va a ser el pasado que va a estar congelado. Y acá va a estar el futuro fantaseado. ¿Tá? El pasado traumático es el que va a estar congelado. ¿Tá? A veces también puede haber recursos que uno ha dejado de observar y de aprovechar. Pero lo que más hay acá es este pasado traumático, que quedó congelado y quedó archivado en nuestro inconsciente personal, en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Este pasado se va a estar presentificando todo el tiempo. Y nosotros no nos damos cuenta, pero este pasado se presentifica e intenta ¿qué? Intenta bajar. ¿tá? Ese pasado se presentifica e intenta bajar. Y así es como montones de cosas las hacemos en automático. ¿no? La cantidad de cosas que hacemos en forma automática o habitual y también la compulsión a la repetición. Pero bueno, como acá hay un pasado traumático que genera una sensación esa sensación de que algo no está bien, se necesita inventar un futuro fantaseado que también baja. Acá está el cómo fue. ¿Cómo fue? Y acá está el cómo debería ser. Y el ser baja acá. Y cuando el ser baja acá se topa con ¿qué? Con que esa chimenea por la que este ser va a bajar, va a empujar algo de acá para que baje, este algo que baja que intenta bajar se encuentra que la chimenea está obstruida. ¿Y qué tiene? El cómo fue y el cómo debería ser que ahí de alguna forma estrangulan este pasaje. Entonces, para que esto baje hay que trabajar fundamentalmente en este pasado traumático. ¿no? En este pasado traumático hay que abrirlo y hay que explorarlo. Y ahí es donde nos damos cuenta, lo que yo decía, que ese pasado traumático tiene mucha tela. Porque justamente ese pasado traumático tiene un propósito muy claro, ¿no? Entonces, la gente que considera que el pasado no es rico, no está comprendiendo el pasado. El pasado es riquísimo. Y sobre todo cuando ese pasado se coloca acá y se actualiza. ¿tá? Ahora, en esto que tenemos acá, pasado traumático, futuro fantaseado. Si esto se desmantela, esto desaparece. Porque esto es un intento compensatorio. Se intenta compensar con esto lo que se cree que falta acá. Y cuando empezamos a abrir el cuadro a cuadro del pasado, vemos un pasado riquísimo, que tiene sustancia nutritiva cantidad. Es cuando nos damos cuenta que todo lo que creímos terrible es maravilloso. ¿no? Hablando esta mañana con una amiga, me decía, lo importante es que yo pueda concebir como mapa lógico, que lo terrible, que lo terrible y lo maravilloso son la misma cosa. Que lo terrible y lo maravilloso son esto que habíamos visto. ¿Tá? Cuando nosotros somos capaces de concebir eso,
Cuando nosotros somos capaces de concebir eso, que lo terrible, que dentro de lo terrible está lo maravilloso, digamos como si acá estuviera lo terrible y acá estuviera lo maravilloso. Y cuando lo maravilloso es descubierto, ¿qué hace? Se expresa, rompe eso, esta frontera, ¿no? Y estalla. Entonces, esto maravilloso de pronto hace eclosión, pero tiene que romper esa membrana que tiene guardado, ¿no? Guardada esa información como si fuera terrible, ¿no? Entonces, digamos que cada una de las cosas terribles que hay en este pasado son semillas de lo maravilloso. Y que esas semillas de lo maravilloso, cuando estallan, van a ser actualizadas acá, ¿no? Ahí se van a actualizar. Cuando yo las pongo, tengo estas semillas maravillosas. Ahí van a recibir, esas semillas maravillosas van a recibir de acá elementos de actualización. Bueno, entonces el proceso de destraumatización ocurre acá, ¿no? Entonces hoy quería hablar de un elemento, lo que yo estaba viendo ayer y antes de ayer conversaba con una amiga sobre lo que son las frustraciones, el enganche de frustraciones dobles que generan tremendas, tremendos abrochamientos de los cuales no se zafa. Acá está el sujeto A. Acá está el sujeto B. El sujeto A, vamos a ponerlo más grande, que sean más parecidos. El sujeto A necesita... El sujeto A está necesitando X. Entonces, el sujeto A que está necesitando X le pide X a quién? A B. Y genera una ilusión de que X, él tiene, digamos, vamos a ver, él tiene menos X. Y él hace la fantasía de que acá hay un más X. Y que le va a dar este X. Entonces ahí es donde se arma como la ilusión de que A cuenta con este más X que tiene B. Entonces este A le va a pedir este más X que él cree que B tiene. Y B a lo mejor lo tiene, o a lo mejor B no lo tiene, o no lo tiene disponible porque tiene miedo a perder y lo quiere no guardar por la situación que fuere, y siente que eso es lo que lo tiene que cuidar y guardar y no lo tiene disponible para ofrecer por montones de razones. Lo cierto es que la realidad está mostrando que este menos X que A le pide a B no está disponible. Entonces A se había armado una ilusión. Ahí está la idealización permanente que todos los días estamos teniendo. La ilusión de que su conflicto se iba a resolver porque le iba a pedir a X lo que X tenía, ¿no? Y le iba a pedir a B esta X porque pensaba que B la tenía y la tenía disponible. Entonces pensaba que iba a recibir este X de B y su conflicto se iba a resolver. Pero resulta que B le dice que no.
Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a? Se frustra. Porque B le dice que no. No tengo eso para ti. No lo tengo. A mí estos días me ha pasado un tema muy importante con el tema de la escucha. Yo ya comenté que yo tengo la sensación de que estamos muy lejos de poder acceder a una escucha profunda, a una escucha verdadera, a poder escuchar profundo mucho más allá de las palabras. Yo siento que estamos todavía muy lejos ante la posibilidad de ese tipo de escucha que yo no la he encontrado en el mundo. Durante mucho tiempo sufrí por sentirme que no me escuchaban, que no me comprendían. Estuve muy ahí en un estado de víctima. No me escuchan, no me entienden. Mi madre no me escuchó jamás, mi padre no me escuchó, mis maestros no me escucharon. Nadie me escuchó, nadie me entendió, nadie me comprendió. Y en esa queja de que no me escucharon, no me entendieron y no me comprendieron, pasé una vida entera. Hasta que me di cuenta que eso no existe en el mundo. Ese tipo de escucha así no está en el mundo. No hay nadie que te escuche de esa manera. Porque ya vimos que uno está en esta franja. Su historia lo tiene en esta franja. Al otro está en esta franja. El otro está en esta franja. Entonces, este que está en esta franja, ¿no? En esta frecuencia, quiere que este que está en otra frecuencia lo escuche y no lo va a poder escuchar porque la frecuencia de este está acá y la frecuencia de este está acá. Porque la frecuencia de este, la historia de él lo sintió acá y la historia de este lo sintió acá. Cuando mucho y en algún caso podremos, podremos encontrar algún amigo o alguna persona que tiene esta posibilidad, tenemos esta frecuencia común. Y ese es el máximo de escucha que podemos lograr cuando logramos sintonizar con algunas personas que además no son las mismas al cabo de la vida. Esto ya nos vuelve ricos a nivel de escucha. Ahora, si yo que estoy acá le pido a este que está acá que me escuche, no tiene forma. No tiene forma. ¿Por qué? Porque yo, como emisor, estoy en una frecuencia. Y este, como receptor de mi mensaje, está en otra frecuencia. Estamos en frecuencias totalmente diferentes. Por más que yo hable las 48 horas del día, por decir, este no me va a entender. No puede decodificar lo que este emisor dice, porque están en frecuencias diferentes. Es muy simple. Entonces este va a acusar permanentemente a este. Tú no me escuchas, tú no me escuchas. Este no puede escuchar a este. No lo puede escuchar. Cuando mucho, como decíamos, si llego a encontrar a alguien que tenga esta posibilidad y me escuche este poquitito, yo tengo que ser feliz. Encontré a alguien que me escucha esto. Y mientras tanto, ¿qué voy a estar haciendo? Mientras tanto, voy a ver esa frustración de que le pedí, le pidió escucha a y este no lo pudo escuchar, no pudo escucharlo, está en otra frecuencia. No es ni malo ni bueno, está en otra frecuencia. Entonces, a veces es posible que podamos regular nuestra frecuencia para acercarnos al otro. Pero eso tampoco es muy fácil. ¿Por qué? Porque para cambiar de frecuencia necesitamos generar circuitos neurológicos diferentes y eso es muy lento. No vamos a lograr que el otro decodifique nuestra frecuencia. Y no vamos nosotros tampoco a poder sintonizar en la frecuencia del otro porque necesita circuitos neurológicos diferentes. Entonces, ese es el gran problema de la incomunicación del mundo entero, ¿no? Esa es la causa de los grandes conflictos, que entre lo que uno dice y lo que el otro escucha, hay
20.000 enredos y malentendidos. Entonces, este A le pidió a este B escucha, pensando que este tenía esta capacidad de escucha, pero este no tenía esta capacidad de escucha. No la tenía en positivo como pensaba. Este tiene ese tipo de escucha en negativo. No tiene esa capacidad de escucha. ¿Qué hace? Se frustra. Se frustra horrible. Se frustra horrible porque no tiene esta capacidad de escucha. ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene que hacer este A? ¿No? Se va a dejar, como yo veo que pasa a tanta gente que siente una soledad terrible, se siente tremendamente aislado y solo en el mundo, porque nadie me entiende, porque nadie me comprende, porque no. Bien. O va simplemente al que no es, ni siquiera ni llega a frustrarse, porque, porque ni siquiera se da cuenta que no es escuchado. Porque hay gente que no se da cuenta que no está siendo escuchada. Hay gente que no se da cuenta que no está siendo escuchada. Hay gente que no se da cuenta que está siendo incomprendida. Porque están viviendo en un nivel de los enredos de los programas y no se dan cuenta. Entonces, como viven en automático, no se dan cuenta que el otro no se escucha. Están en un nivel muy práctico. Ta, 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 pero esto es así y esto es así, pa, 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 y ta. Entonces no hay... A ver, ¿cuándo empieza a pasar esto de que siento que no me escuchan? Cuando yo estoy yendo a un nivel de profundidad y necesito ser escuchado en ese nivel de profundidad. El que no accede a ese nivel de profundidad no se hace drama, no tiene necesidad de ser escuchado. Son las personas prácticas y que de alguna forma lo que más podrán hacer es tener una lucha respecto a lo práctico, al territorio físico, a lo más concreto. Y vamos a luchar por, no sé, por qué, supongamos un matrimonio, que luchen por qué lugar de la cama, en qué lugar de la cama se va a dormir cada uno. Y ahí no hay nada más que eso, una lucha. Yo quiero este nivel y él quiero el otro. Bueno, yo quiero este nivel porque yo lo quiero para mí. Ta. Hasta se puede haber un nivel de argumentación, pero no va a haber profundidad. Entonces, ¿cuándo hay una necesidad de más escucha y de más escucha? Cuando la persona conecta con a mayor nivel de profundidad, mayor necesidad de escucha. A mayor nivel de profundidad, mayor necesidad de escucha. ¿Tá? Entonces, él le pide escucha a él con la ilusión de que éste tiene ese tipo de escucha en positivo. Y no la tiene negativo. Entonces, este no logra escuchar a este. Este se frustra, se enoja con este, se enoja muchísimo con este, porque yo quiero que me escuches y tú no me escuchas, y yo quiero que me escuches y tú no me escuchas, y se arma tremendo relajo, porque tú nunca estás para escucharme, y a lo mejor este se sienta a oír horas, pero no logra escuchar. Hace lo mejor de sí, lo mejor de sí para oír a este. Y puede estar 10 horas oyendo a este, pero no logra escucharlo en profundidad porque no tiene circuitos neuronales como para entrar en esta franja de frecuencia donde él está, porque este otro está acá. No es ni más ni menos. Este está en esta franja y este está en esta. Y a veces a lo mejor hacen ese poquitito de conexión. Entonces, ahí habría que aprender a disfrutar. Ahí tendría que haber preguntar. Cuando este está en esta frecuencia, supongamos, y hay este poquitito de escucha, ¿está?
este poquitito de escucha que se logra entre la frecuencia de A y la de B, este poquitito de escucha, ya habría que estar profundamente agradecido, porque ya diríamos que estando como estamos, todos seteados en frecuencias totalmente diferentes, este poquitito de escucha sería maravilloso que lo lográramos. Si tenemos unas 4, 5 o 8, 10 personas en la vida cotidiana, ¿no? En la vida de relaciones, en la vida cotidiana, donde logramos este poquito de escucha, ya nos tenemos que considerar riquísimos, ¿no? Afortunados. ¿Ya? Entonces, cuando este se frustra, lo que hace es quedar ahí, está enojadísimo con este, frustrado, reprochando esto, lo otro, porque tú no me escuchas, porque tú no me escuchas. Fantástico, este queda enormemente frustrado. Y de alguna forma sufre horrible, porque este considera que este tiene que tener la escucha que él necesita. Tú tenés que tener el tipo de escucha que yo necesito. ¿Cómo es posible que no tengas el tipo de escucha que yo necesito? Tú tienes que tener el tipo de escucha, tú tienes que tener el tipo de escucha profunda y comprenderme. Y este no la puede tener, su frecuencia está acá. Y cuando tiene esto, ya es mucho. Bueno, ahora ¿qué pasa? Que este le pidió a este le pidió a este le pidió a este ser escuchado. Este hace todos los intentos de escuchar, pero no logra escuchar. No logra que este se sienta satisfecho, se sienta escuchado a fondo. Quiere decir que tiene un cierto ¿no? Más menos que le permite oír mucho y escuchar poco, porque no puede. Y cuando este le reprocha que este no lo escucha, y este puso el máximo de sí para intentar oír, y quiere oír, y quiere oír, y hace todo lo posible para oír, y hace un esfuerzo. Cuando este ya se empieza a sentir haciendo esfuerzo para escuchar a este, ahí es mucho peor. Entonces acá se da una cosa, este le exige a este un tipo de escucha, que este no le puede dar. Este se siente en algún momento en falta con este. Y cuando se siente en falta con este, siente la necesidad de disponerse, de esforzarse para escucharlo. ¿Y qué pasa? Cuanto más esfuerzo quiere hacer para escuchar, menos escucha. ¿Ya? Y si tiene un porcentaje mínimo de escucha, que es este, va a ser lo que va a poder escuchar y nada más. No va a poder escuchar más. ¿Ya? No va a poder escuchar más. Lo saque, lo pongas al derecho, al revés, lo metas en una cotelera, lo hagas picadillo en una máquina de carne y lo reconstruyas todo de vuelta. Este no tiene ese tipo de escucha porque su frecuencia a partir de su historia está acá, no acá. Entonces, este también, ¿qué va a pasar? Este se frustra también. Entonces tenemos la frustración de el que no fue escuchado, no recibió esta escucha, y este que quiso escuchar y no pudo. Y esto es un broche muy difícil, muy difícil. Hasta que esta persona empieza de verdad a sentir que tiene que dejar de buscar esa escucha afuera y aprender a escucharse más a sí mismo. Y esta persona tiene que dejar de intentar escuchar a la otra, porque cada vez van a acumular más frustración, más frustración. Cada intento va a generar más trauma, más frustración, más trauma. Entonces esta persona va a tener que intentar escucharse a sí misma, para lo cual hay dispositivos de escucha interna. Y esta persona va a tener que dejar de exigirse escucharla, porque cada vez que se exija escucharla, va a ser peor. Esto es muy común entre padres e hijos. Entre parejas también, por supuesto. Entre padres e hijos, entre parejas, entre amigos. Esto es muy común. Y yo creo que es la causa
de mayor frustración en las relaciones. Lo que más necesitamos cuando estamos funcionando en niveles de profundidad es escucha. No necesitamos, muchas veces no. Y además nos pasa que cuando necesitamos esa escucha profunda, nos quieren dar ternura, y la ternura no funciona. Estamos necesitando esa escucha, esa comprensión profunda. Y nos quieren dar otra cantidad de cosas, ¿no? Nos quieren dar mimos, nos quieren dar caricias, nos quieren dar un montón de cosas. Pero nosotros estamos necesitando escucha. Y el otro no es que no quiera, no puede escucharnos. Y nos cuesta entender que el otro no puede entendernos y no puede escucharnos. Entonces, ahí es cuando se da la frustración enorme. Y esta frustración, en cada intento, se carga más. Se carga más, se carga más, se carga más, se carga más, se carga más. Y cada vez estas frecuencias, a partir de ahí, estas frecuencias inclusive se van separando. Va habiendo más distancia. ¿Tá? Porque la misma frustración empieza a cambiar la vibración de cada uno. Y empieza a haber más distancia. En cambio, cuando podemos empezar a aprovechar ese poquito y bien aprovechado, este poquito y bien aprovechado, es posible que empiece a haber un poquitito más. Pero ese bien aprovechado tiene que ser genuino y profundo. Genuino y profundo. ¿Tá? Porque si yo me predispongo a tratar de oír lo más que pueda, pero me dispongo a oír porque de alguna forma quiero mucho a esta persona y me dispongo a oír lo más que pueda y me esfuerzo para escuchar, pero estoy tenso porque si hago tal ruido no le gusta, porque si hago tal cosa no le, porque si hago esto, porque lo otro, porque conozco a la otra persona y sé que de alguna cómo puede interpretar de que a lo mejor se siente que no la estoy escuchando. Cuanto más yo me esfuerce por escuchar, quizás me pueda armar el teatro del oír, pero la escucha profunda no va a estar. La verdadera escucha a lo mejor esta persona siente que fue escuchada a puro esfuerzo de esto, pero esta va a quedar muerta. Y en realidad quizás ni siquiera terminó de escuchar a fondo. ¿Entiendes? Porque además esta persona está haciendo un esfuerzo por funcionar en una frecuencia que no es la de ella. No le sale naturalmente. ¿Tá? Esta es una de las causas, ¿no? Que genera más conflictos en general en las relaciones. En las relaciones más íntimas, ¿no? En las relaciones entre padres e hijos, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre amigos. Cuanto más íntima la relación, más se espera que el otro me comprenda. Y de alguna forma el otro no me comprende. Cuando empezamos a funcionar en frecuencias complementarias, esto también es muy interesante. Cuando empezamos a funcionar en frecuencias complementarias, es muy interesante. Porque A, por ejemplo, tiene una pregunta que no la ha terminado de formular del todo, pero está a punto de cuajar con su forma concisa. Y este también tiene la misma pregunta. Cuando este le hace la pregunta a este, o no se la hace, la trae nomás en su campo energético, la pregunta de este toca la pregunta de este, inmediatamente se llama la respuesta. Este llama la respuesta. Entonces la respuesta viene acá y viene para acá.
De última, el origen, el que empezó a mover la pelota fue este. Este era el que tenía la pregunta más, digamos, en la punta de la lengua. Esta pregunta movió la respuesta bajó y volvió acá. Esto sucede muchas veces en las relaciones. A mí me está pasando con varias personas en este momento, que tenemos como esa complementariedad o sintonía entre las preguntas y las respuestas. Me pasa la inversa también. Inclusive esto sucede, aunque esto sucede no porque no lo... Sucede de una forma espontánea, nos sorprende. No es porque yo voy a elevar una pregunta y no, eso no se... No es una cosa que uno la gestione. Es algo que se gestiona a través de nosotros, pero no la gestiona uno, ¿no? Es algo que ocurre a través de nosotros. ¿Sí? Y a veces lo mismo. Este tiene una pregunta, ¿no? Que ni siquiera la menciona, la tiene en un nivel subconsciente, toca a este busca la respuesta, este baja y se va. Pero esto no se fuerza. Esto empieza como conversando así, y cómo lo ves vos, y cómo lo ves vos, y cómo lo ves vos, y cómo lo ve uno, y cómo lo ve el otro, ¿no? Entonces esto me parece que es un fenómeno bien interesante que ocurre. Em, lo que yo siento es que esa frustración que siente el que quiere escuchar y no logra satisfacer al que demanda la escucha, tiene que ver también, lo lleva directamente al centro de uno mismo. En realidad, uno quiere escuchar al otro, es al otro que uno está queriendo escuchar, o todavía hay elementos. Este que quiere escuchar a este o a este. Este es el demandante de escucha actual. Pero este es el niño interior de este que no fue escuchado. Cuando uno quiere y quiere esforzarse por escuchar a este, ¿en realidad es a este que quiere escuchar? ¿O en realidad está queriendo escuchar a este? ¿Cómo se junta esto? ¿No? A mí me resulta muy difícil frustrar a este. Porque de alguna forma me viene el dolor de toda la frustración que sintió mi niño interno, este. ¿No? Entonces me viene toda mi historia de tremendo dolor de no haber sido escuchado, de no haber sido comprendido, ¿no? Entonces, hay un tiempo en que en vez de en vez de escuchar a este o hacer el esfuerzo de escuchar a este, tenemos que intentar, y ahí sí, de abrazar a este. Y cuando nosotros estamos abrazando a este niño interior que no fue escuchado, y que este niño interior que no fue escuchado debe de estar a la más enlazado con cantidad, con un campo enorme de niños que no fueron escuchados. Con un campo enorme de niños que no fueron escuchados. Quiero decir que en este niño interior de este que no fue escuchado, hay toda una cantidad de niños que no fueron escuchados. Entonces el conflicto no se resuelve con este. El conflicto se resuelve con el niño interior que no fue escuchado y con todos estos niños. Es acá. Entonces a veces hay que tomar distancia del demandante de escucha. Hay que tomar distancia del demandante de escucha. Porque mientras éste siga demandando escucha,
Yo me voy a exigir escucharlo. Y cuanto más me exista escucharlo, menos lo voy a escuchar. Me voy a orientar hacia acá, hacia mi niño interior y hacia todos los niños, la memoria de todos los niños no escuchados que hay en este niño. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Que los niños que no son escuchados, porque los adultos no sabemos escucharlos, ponen en síntoma aquello que no han escuchado, que no ponen en forma de síntoma todo lo que han querido mostrar y no ha sido escuchado. Entonces, empezamos a saber hoy en día que no sabe, empezamos a comprender que no sabemos escuchar, que estamos lejos, lejos, lejos aún de una escucha profunda y real, que nos manejamos con interpretaciones, apenas nos manejamos con interpretaciones, que una escucha profunda es algo que está recién en pañales y que por suerte nos estamos dando cuenta de las enormes dificultades de escucha que tenemos. Y escuchar va mucho más allá de la palabra. El otro día leía algo sobre lo que plantea Hellinger sobre esa escucha profunda, un fenómeno que a veces es posible lograr por algunos instantes cuando se abre el campo mórfico, que es una resonancia silenciosa, que justamente las palabras la entorpecen. Por eso Hellinger hace el planteo, ¿no?, de hablar poco y resonar más. Ahí está la resonancia profunda que sucede a nivel, en lo que en las constelaciones sucede, cuando se abre el campo mórfico. La persona resuena silenciosamente por una forma de comunicación cuántica con el otro. Y para eso, por lo menos hoy, necesitamos un dispositivo. En algún momento quizás logremos esa resonancia de forma espontánea y natural. Por ahora necesitamos un dispositivo para poder ver y sentir, poder conectar con lo que el otro está sintiendo. Y aún así vamos a conectar con ese nivel que yo como receptor tenga disponible. ¿No? Es como los aparatos de radio, ¿no? Los aparatos de radio tienen distintas frecuencias. Tienen FM, tienen AM, tienen una serie de frecuencias, ¿no? Si yo estoy en AM, si yo estoy emitiendo en AM y el otro está, y el receptor que tiene el otro es FM, no va a funcionar, no va a poder captar. Lo que va sucediendo en las constelaciones es que el mismo dispositivo de trabajo de las constelaciones va permitiendo esa escucha resonante, que es una escucha sin palabras, y va abriendo nuevos circuitos para la escucha, ¿tá? Va abriendo nuevos circuitos para la escucha. Entonces, lo que yo siento es que es un proceso lento, ¿no? Hablando de lentitud y de velocidad. Yo creo, o así lo siento, que cuando observo con una nueva lógica, lo voy a hacer distinto, ustedes esperen. Espérenme un segundito. Sí, me van a esperar porque no están presentes. ¿Qué es esto de observar con una nueva lógica? Que me parece que es bien importante este momento. Plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, plano 5 y plano 6.
Al revés, ¿no? El 6 al revés. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y tenemos este punto 7, 7. Digamos que encontramos algo que por acá detectamos como error. Ahí lo detectamos como error. Pero lo detectamos como error mirando desde dónde. Desde esta mente. Y cuando lo detectamos como error desde esa mente, ¿ah? Nosotros tenemos esta perspectiva. Entonces, desde acá encontré un error y voy a elaborar una hipótesis de trabajo y demás para corregir el error. Eso es, de alguna forma, lo que hace nuestra mente habitual, nuestra mente común. ¿No? Y ahí es donde nosotros corregimos para mejorar, corregimos para mejorar, corregimos para mejorar. La permanente historia de corregir para mejorar. Pero el asunto está en que en realidad, si nosotros queremos de verdad salir del proceso de repetición, tenemos que observar desde acá. Desde acá nosotros vamos a observar que este qué nos va a llevar a la trastienda. Y la trastienda está acá. ¿Se entiende? Por ejemplo, mi primer hijo fue un bebé a cráneo. Acá. Todo el intento de estudio fue acá. Y las causas y todo fue acá. Entonces acá se observó la linealidad. La malformación congénita fue en los 3 primeros meses de embarazo. Se investigó y se vio. Ese fue el qué. ¿El qué? El detonante. Este qué. Que no es lo mismo que este. ¿Está? Entonces, el qué detonante, ¿no? O el qué síntoma, el qué que me impacta, ¿no? Fue este bebé a cráneo, ¿no? Bueno, se investigó, se vio que había sido una papa tratada con radioactividad, creo que yo ya lo comenté. Bueno, toda la secuencia de eventos que hicieron que este qué se manifestara acá. Pero la causa raíz estaba acá. ¿No? La causa raíz estaba acá. ¿No? Que viene a ser, de alguna forma, el por qué esto se dio. ¿No? Y el por qué esto se dio tiene que ver con que 9 generaciones atrás un ancestro murió aplastado por una roca volcánica. Entonces, en la constelación, el representante de mi hijo, ¿no? Porque la constelación se abre ¿para qué? ¿Para mirar qué? Para mirar esto. La constelación se abre para mirar esto. ¿No? ¿No? Se abre el campo mórfico para mirar esta trastienda. ¿No? En la constelación, el representante de mi hijo le dice, manifiesta, que algo muy grande le aplastó el pecho, la cabeza y la mitad del pecho.
No había forma de codificar eso. ¿Cómo es posible que a un bebé que estuvo 9 meses y medio en mi panza y vivió 48 horas, algo le hubiese prestado esa información que estaba dando? De acá para abajo, en este plano, esa información no tenía forma de ser decodificada. No había forma de ser decodificada. Entonces ahí es donde, en una constelación, el representante de mi hijo, sintonizando con su campo, ¿no?, lleva directamente a esto. Algo muy grande me aplastó la cabeza y la mitad del pecho. Entonces, ¿a quién? ¿A mi bebé o a este? Entonces acá hay un quién, pero acá hay otro quién. ¿Se entiende? Este quién es el quién mensajero, el que trae la información y la pone de vuelta en el presente para ser mirada. El quién primero fue este, el que vivió el evento traumático. ¿No? Entonces, el que vivió este evento traumático, ¿no?, quedó ahí. Fue información que quedó sin ser vista. Ahora, el reconocer esto, como yo comentaba, cambió todo, cambió toda la frecuencia del árbol. ¿Por qué? Porque en este evento traumático sucedió lo siguiente. ¿Tá? Una parte, una parte, una parte psíquica profunda estaba en ansiedad profunda y en permanente huida de la erupción volcánica. Pero mientras había una parte ¿no?, una parte más abstracta, una parte más interna, una parte de la psicología profunda, de la psiquis profunda, o la parte de una psiquis profunda que en un estado de ansiedad estaba como queriendo huir siempre, huir, en una ansiedad subyacente. Pero por el otro lado, en el mundo práctico, había una incapacidad de hacer cosas. Entonces, para el mundo práctico presente había un congelamiento. Y debajo de ese congelamiento, una inhabilitación, un congelamiento para el mundo práctico presente. En cambio, se percibía una ansiedad subyacente. Y esa ansiedad subyacente tenía que ver con eso, con una desesperada necesidad de huir. Al hacer esto, algo empezó a cambiar, no solo, en el caso mío, en mí, sino que algo empezó a cambiar en todo, en lo que podría decir, en todo el árbol genealógico. ¿Ah? Porque de alguna forma uno empieza a ver este evento, a verlo, a observarlo, a procesar eso, ¿no? Entonces, bueno, es lo primero que se hace visible, el terror, el enorme terror, ¿no?, de algo que se me viene arriba y intenta, ¿no?, arrasar conmigo, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no?, porque de alguna manera hay patrones en la familia, ¿no?, que están marcados por algún evento de estos, ¿no? Como la epigenética muestra, que de alguna forma hay determinado material que, que se activa y determinado material que se desactiva a partir de un evento traumático. ¿Qué material genético se activa y qué material genético se desactiva, ¿no? Entonces es como que ver el evento y ver las emociones reprimidas a partir de ese evento, transmitidas de generación a generación, es una liberación para todo el clan familiar.
Se libera todo el plan familiar. ¿Tá? Se libera para atrás, se libera para adelante. ¿Tá? Entonces esto es muy importante. Desde el plano 3, la mente arcaica intenta corregir acá. Y solo le intenta esto, corregir eso, sin mirar las trastiendas. Cuando yo miro desde acá, desde el plano 5, yo voy a mirar esto, ¿tá? Que es bien diferente. Voy a mirar esto que está en la trastienda, que acá en forma directa no lo puedo mirar. ¿Tá? Lo miro por reflejo. ¿Tá? Entonces esto es lo que me permite tener una mente que es muy incipiente. Lo más probable es que la escucha que muchos hemos demandado desde niños y que muchos están demandando ahora es una escucha que tiene que ver con que seamos capaces de ¿qué? De escuchar esto que está más allá de las palabras. Pero el tema es el siguiente. Esta escucha solo la puede hacer uno. Y solo la puede hacer uno. ¿No? El otro lo que puede darte es la contención para que te escuches. Y te puede dar la contención para que te escuches hasta donde puede. La contención que te puede dar es hasta donde puede. Reconocer nuestras fronteras es bien importante. Porque si no, lo que nos va a pasar es que en vez de estar haciendo un proceso genuino, honesto y auténtico, estamos emprolijando un personaje. Este proceso no es fácil. Tenemos que tener claro que esta forma de escucha que estamos queriendo tener es se nos está pidiendo y que yo creo que es sumamente necesaria para la famosa inteligencia vincular que plantea Caruti. Para poder escuchar al otro tenemos que empezar a escucharnos a nosotros mismos, y escuchar a nosotros mismos tiene que ver con esa capacidad interna de ver, de la elaboración de nuevos circuitos, ¿no? Entonces a mí me pasa esto, por ejemplo. Yo salgo, ¿no? Volvamos al mismo ejemplo, ¿no? Yo estoy acá, en esta frecuencia. Acá hay otro que está en esta frecuencia. Pero a pesar de que está en esta frecuencia, hay algo que ya acá empieza a cortocircuitar. Todavía no hay comunicación, pero hay como un cortocircuito, ¿no? Entonces, yo lo que hago es cuando se empieza a dar este cortocircuito, empiezo a ver qué me pasó a mí con este cortocircuito. Me vengo para mi casa, me observo este pequeño cortocircuito de la proximidad, de esto que no se terminó de decodificar, pero generó un cortocircuito interno, ¿no? Me vengo para mi casa y empiezo a explorar qué fue lo que me pasó. ¿Qué de mí hay acá que yo todavía no he logrado abrir? Entonces vengo acá. Y entonces lo más probable es que esta escucha mía también se amplíe. Entonces, por eso en la Gestalt se habla de los procesos de encuentro con el otro y retirada. Encuentro, y cuando me encuentro con el otro suceden cosas. Después cada uno se tiene que volver a sí mismo. Porque acá este va a procesar y este va a procesar lo que sucedió en el encuentro. Esta es la teoría del contacto en Gestalt, ¿no? Es un encuentro que no tiene por qué ser muy largo, ¿no? En el encuentro suceden cosas. Porque hay cosas que de alguna forma se dan por esto, que es un cortocircuito, que rechinan. O se dan justamente por eso, por demasiada comunión. Cada uno se vuelve encuentro.
y retirada. En el encuentro nos encontramos. Y luego nos retiramos. Y en la retirada procesamos lo que sucedió. Y a veces cada uno tiene que saber qué ritmo de encuentro y qué ritmo de retirada y qué ritmo de encuentro y qué ritmo de retirada necesita. Ahí es donde mi abuela decía: no apure caballo flaco. Este tuvo un encuentro, y lo que de alguna forma mucha gente me dice a mí. Acá tuvieron el encuentro, pero este se retiró y quiere volver a otro encuentro cuando todavía este no está listo. Y entonces quiere volver a otro encuentro y tironea de este para un nuevo encuentro. Y se arma tremendo relajo. Entonces, una cosa es que este ya esté listo para un nuevo encuentro, pero este a lo mejor no está listo para un nuevo encuentro. Y ahí este va a querer forzar a este para un nuevo encuentro. Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? A que le voy a reclamar a este algo que todavía no tiene disponible. En el caso anterior era escucha. Este le está reclamando un encuentro, cuando este todavía no terminó de procesar lo que pasó en este encuentro. Entonces a veces decimos, sí, pero mirá que fue con fulanito o con fulanita, por ejemplo los amigos, ¿no? Dos amigos. Sí, pero no, que yo veo que con fulanita no tenés problema y te encontrás mucho más seguido que esto y lo otro. ¿Qué pasa? Que conmigo necesitas tiempo. Ah, bueno, depende de la intensidad. Cuanto más intenso es el encuentro, más tiempo de retirada se necesita. ¿No? A mayor intensidad del encuentro, mayor tiempo de retirada se necesita. Y esto es importantísimo. A mayor intensidad del encuentro, mayor tiempo de retirada necesita. Y entonces acá tenemos que ver si el otro, cuando yo ya estoy lista para un encuentro, esta otra persona está lista para el otro encuentro. Y si esta persona no está lista para el otro encuentro, será que yo tengo que trabajar la paciencia. Lo digo por mí, porque mis conocidos me conocen. Tengo un encuentro intenso, proceso, y quizás a medio procesar por una cuestión de ansiedad, ya quiero un próximo encuentro. ¿No? Y entonces un tironeo un poco del otro para lograr el próximo encuentro. ¿No? Cuando todavía este no está listo para el próximo encuentro. Entonces ahí mis amigos me detienen un poco. ¿No? Me detienen un poco y me están enseñando a bajar esos niveles, esa necesidad de ir a un próximo encuentro y de ir más profundo en este proceso, en la retirada, ir más profundo. Y este proceso de la retirada no es en la mente, es en el cuerpo. Lo que uno va procesando en el cuerpo, lo que uno va haciendo carne. Si a este proceso que hace cada uno en la retirada es un proceso de elaboración mental, nos fuimos para el carajo. Es un proceso de registrar lo que nos va pasando en el cuerpo, ¿no? Lo que de alguna forma sucedió en el encuentro, que pasó de todo. En el encuentro pasó de todo. Pasaron momentos maravillosos, pasaron momentos de todo. En el encuentro pasó, bueno, procesar. Pero no en la mente, no es un análisis mental. Es un darme cuenta de lo que me pasó, de por qué tal cosa me molestó, de por qué tal cosa me gustó, de por qué tal cosa no me gustó, de por qué tal cosa, qué otras cosas me fascinaron, ¿no? Entonces, bueno, no es un análisis mental, es sentir que fue lo que me va pasando en el cuerpo, cuando yo hago una retrospectiva y empiezo a ver, ¿y a dónde me lleva eso que me disgustó? ¿A dónde me lleva? ¿Qué de mí tiene eso que me disgustó de la otra persona? ¿A dónde me lleva? ¿No? A la trastienda. ¿A qué trastienda me lleva eso que me disgustó del otro? ¿A qué trastienda me lleva eso que me fascinó del otro? Entonces, como ven, sin duda, la gente que anda en la mente arcaica
y anda en automático, eh, desde el voluntarismo de hacer las cosas bien. ¿Se entiende? Hay mucha gente que, basada en los valores, acá, es bueno, este es bueno, y hacer, intenta hacer las cosas bien todo el tiempo. El bueno voluntarioso que intenta hacer las cosas bien y que anda en automático, porque está bajando elementos desde acá, desde los valores, el intento de hacer las cosas bien. Yo trato de ser buenito y hacer las cosas bien. Y a lo mejor no tiene nada que ver con esto que baja de acá. ¿Se entiende? El buenito que quiere hacer las cosas bien baja su hacer de acá, de un programa de valores acá. Y su bien, como decíamos el otro día, puede ser hacer las cosas bien es hacerlas todas de colorcito amarillo. Y como el otro quería rojo, no sé qué cosa, cómo no puede valorar lo que yo le doy si yo le quiero dar lo mejor que puedo, que es todo amarillo, porque el mundo es amarillo y yo quiero hacer las cosas bien amarillas como debe ser. Y el otro las quería rojas. ¿No? ¿Se entiende, no? Entonces, el buenito que quiere hacer las cosas bien es desde acá. Y desde esta frecuencia de su propio color. ¿No? Lo mismo para acá. Acá las frecuencias se las podemos decir. Alguien que está en la frecuencia amarilla no va a poder entender a alguien que está en la frecuencia verde, o el que está en la frecuencia roja, o el que está en... No lo va a poder entender, no hay vuelta. Podrá dejar, como decían en el campo donde yo nací, podrá dejar los bofes en la cancha, pero no lo va a entender porque sus lentes son amarillos. Y por más que quiera, y sus auriculares escuchan amarillo, no, digamos, ahí sería escucha. Sus oídos solo sintonizan con una frecuencia, con AM. Entonces no puede captar FM. ¿Tá? Bueno, no sé, estoy viendo, el tema de la escucha es algo que está hoy en día muy, que se habla mucho, no nos escuchamos, no nos escuchamos, no nos escuchamos. No, desde niños eh, no escuchamos a los niños. Y escuchar a los niños es escuchar mucho más allá de la palabra. Es es percibir al niño. Es el desarrollar una función intuitiva. Y en esa percepción resonante, que inclusive es mucho más profunda que lo que el niño pueda decir con la palabra. Entonces, vivimos en un mundo, en una cultura donde la comunicación es el constante lenguajeo, ¿no? En cambio, cuando nosotros estamos en una constelación, nosotros tratamos de rebajar el nivel de lenguajeo para, para percibir de manera resonante, para resonar con la frecuencia de la persona que vamos a representar. Y de alguna forma algo sucede ahí. Entonces hay algo de nuestro, de nuestra percepción que se va modificando de a poco. Esto es bien importante, lo que les voy a exponer. Lo último para cerrar. Digamos que si esto fuera un teclado de un piano, y como teclado de un piano, acá no tuve más remedio que ponerle fin, pero fuera infinito. Acá hay unas frecuencias, acá hay otras frecuencias, acá hay otras frecuencias, ¿no? Alguien toca acá, otro toca acá y otro toca acá. Cada uno toca en distintas zonas del piano. Algunos consideran que si acá están los tonos bajos, el proceso implica ascender a los tonos altos. Entonces hay que ir dejando los tonos bajos para ascender a los tonos altos. Para mí, el proceso tiene que ver con el máximo de amplitud que logremos
acceder. Si yo tenía esta franjita, ¿no? Y solo podía escuchar o tocar esta franjita porque era la única franjita del piano que yo tenía habilitada, o la única franjita del piano donde yo podía percibir, oír, escuchar, como fuere. De a poco voy a qué, voy ampliando, voy ampliando, voy ampliando. Y la expansión de conciencia es que no tiene que ver con ascensión, tiene que ver con expansión. Ascensión es cuando de acá quiero llegar acá. Y tiene que ver con eso, con ascender. Y esto no tiene que ver con ascender, tiene que ver con expandir. Expandir la conciencia es expandir mi capacidad perceptiva. ¿Tá? No tiene que ver con pensar mejor y más bonito. ¿Se entiende? Con tener ideas más positivas, mejores y más bonitas. Expandir conciencia tiene que ver con saber, con abrir esto. Abrir esto, abrir la capacidad perceptiva, ampliar y afinar la percepción y ver mucho más cuadros. ¿Ah? O sea, escuchar muchos más sonidos. ¿Ah? Eso me parece que es lo que a mí hoy en día me resulta más claro, ¿no? Y otra de las cosas bien importantes es tener cuidado, esto me parece que lo último que voy a contar, es tener cuidado con las trampas. Las trampas de estos procesos de expandir conciencia. Yo voy a tomar lo que decía, los miedos, los enemigos del conocimiento de Castaneda, ¿no? Castaneda habla de tres grandes miedos, de cuatro grandes miedos. Miedos al conocimiento, miedos a expandir conciencia. El primero, enemigos, quiero decir. El primero es el miedo. Enemigos de expandir conciencia, enemigos del conocimiento. Es miedo. El miedo hace que yo perciba esto. ¿Qué quiere decir? Que voy a percibir, por ejemplo, mucha cantidad, pero por una percepción finita. Los intelectualistas, por ejemplo, acumulan mucha información, pero la decodifican solo a través de una sola, tienen un solo decodificador. Mucha información, pero a través de un solo decodificador. ¿No? Quiere decir que la información se tamiza acá, en la inteligencia racional. ¿No? El miedo es el que no nos deja abrirnos a lo nuevo. Voy a mirar esto chiquititito y voy a mirar esto chiquitito. No, no, voy a mirar esto chiquititito y de alguna forma nos deja en estados de absoluto conservadurismo. Luego viene la claridad. El segundo miedo, la claridad. La claridad es aquel que por algún motivo tuvo un chispazo de comprensión. Y tenía así y abrió un poquito así. Pero cuando abrió un poquito así ya se creyó iluminado. Ya se creyó iluminado y se armó el personaje del gran iluminado. Y entonces ahora tiene todo, ya controla su cuerpo, ya tiene la capacidad de dialogar, de dominar y controlar cada una de sus células de su cuerpo, ya tiene esto, ya va. Y elabora un discurso maravilloso y se cree que ya está en la cima. Quedarse acá es bien complicado, porque la verdad la persona se cree iluminada y hay gente que en estos lugares escribe libros y no sé qué, ¿no? O sea, arma conferencias y ahí en esto me acuerdo mucho de de la autora del libro eh, Mujeres que aman demasiado. Ella cuenta eso. Ella estaba un poco acá después de ese libro, que le dio mucho éxito, se fascinó con el éxito. Y fascinada con el éxito, los hijos se pelearon con ella muy feamente y perdió el marido.
Y ella andaba vendiendo libros y dando conferencias por todo el mundo. Y de alguna forma perdió todos los amigos, perdió todo, fascinada. Y en determinado momento podía haber seguido fascinada el resto de su vida. Pero en algún momento algo le pasó. Y entonces ahí fue donde le apareció esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? El segundo libro. Esto, ¿no? Una primera experiencia donde tengo una comprensión, y esta comprensión ya me armó un personaje de que esta pequeña expansión de mi percepción ya me hace creer que soy un genio. ¿Ah? Y ya me hace creer que las tengo todas. Esto, miedo, claridad y el poder. El tema es ese. Cuando yo me creo iluminado, me la creo tanto, 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 que me voy a convertir en un gurú y voy a arrastrar gente, ¿no? Me voy a volver poderoso, voy a arrastrar gente y voy a llevar gente para ese lugar, ¿no? Para ese pseudo paraíso que yo me inventé. Y voy a vender una cantidad de libros para ese pseudo paraíso que yo me inventé. Entonces hay que todo el tiempo estar chequeando. Si tengo miedo y trabajar con el miedo, porque justamente ese miedo a expandir conciencia es el que me va a dejar seteado en reparar y corregir, en esa lógica que me lleva a la actitud mejoradora que todo lo empeora. Hay que estar cuidándose de esto, ¿no? Y hay que estar cuidándose de esto. Y después el último que pone, que es lo que nos puede poner nos llega a mucha gente de mi edad, es que bueno, ya estamos viejos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya estamos viejos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. No tenemos nada más que hacer. Ahora me voy a ir a un grupo de tercera edad, o no sé qué, de adultos mayores, no sé qué, y ahí me voy a poner a viajar por el mundo, porque ya estoy vieja, esto, lo otro, ya ahora estoy jubilado, ya estoy vieja, ya ahora me voy a dejar a viajar por el mundo, ya está, ya está. Si alguna comprensión me viene, pero que me venga por casualidad. Es la etapa más rica de la vida. Es la etapa donde de alguna forma se puede hacer la síntesis de toda la vida. Una síntesis resignificadora, donde cada evento se toma, se abre, se le mira el cuadro a cuadro y se hace una síntesis profundamente resignificadora de la vida. ¿Tá? Entonces no importa a dónde vayas, porque no tiene que ver. Importa el propósito que te mueve a hacer lo que hagas. ¿No? Entonces esto me parece bien importante. Y esta etapa esto hay que tenerlo, con esto hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que con las primeras chispas de claridad ya se cree iluminado. Y de eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿No? Porque ahí es donde se arma el gran personaje y donde de alguna forma la persona puede empezar a creerse especial. Y sin duda que hay algo de especial en algún lugar tenemos los que por algún motivo, algo de especial tenemos los que por algún motivo tenemos que sobrevivir a tanto infierno. Pero es muy diferente esta cosa especial que tenemos, que no se sabe por qué nos ha tocado transitar y acceder a una nueva conciencia antes que los otros. Esta cosa especial que nos toca, de empezar a tener que despertar con más prisa, porque todo
todos los infiernos que nos van tocando, o despertamos o morimos, no es el otro especial, no es especial de sentir que somos un diferente con un dejo de superioridad. Hace la diferencia y hay algo de especial, pero no es un especial que tenga una connotación de superioridad. Y ahí sentirse especial acá, del especial ligado a la superioridad, el especial ligado a la superioridad, a sentirse superior al otro, esto es bien complicado, es bien diferente, ¿no? Hay algo especial, sí. Pero hay algo especial que de alguna forma tiene que ver con que al tener que haber ido a infiernos tan diferentes, a infiernos tan profundos a los que parece que la otra gente no ha ido, o sí, o ha ido pero los congeló, a algunos no se nos ha permitido o no hemos podido congelar eso, hay algo especial, pero ese algo especial no nos hace nada superior a lo demás. Esa es una de las cosas más interesantes también, que de alguna forma uno empieza a ver, ¿no? Uno empieza a ver un muy solapado, un muy solapado desprecio a los que no son especiales, ¿no? Entonces acá hay que tener muchísimo cuidado con la vanidad y con el orgullo y con todas esas cosas, con todos esos elementos, ¿no? Ahí hay que tener bastante cuidado con eso. Sentir que somos capaces de ir a otra profundidad, pero que de alguna forma ni siquiera lo elegimos. Es que por algo, por una sucesión de cosas, de eventos, o un encadenamiento de eventos en el árbol, hemos tenido que transitar por eso, ¿no? De ser un poco la oveja negra de la familia, que es capaz de ver lo que todos los demás no ven. Y eso nos da un cierto elemento especial. La capacidad de ver un montón de cosas que los demás no ven. Pero ese elemento especial nos puede llevar a sentir que somos especiales superiores. Y eso nos lleva a perdernos feo. Entonces, el, el estar observando que todo intento de sentirnos superior no es nada más que es una compensación de lo inferiores que nos hemos sentido la vida entera, por ser diferentes, por ser la oveja negra. Bueno, tengo la sensación de que por hoy esto ya está. Hace más o menos en unos grupos de WhatsApp que tengo, he estado haciendo algunas lecturas sobre todo este tema de la comunicación, sobre la comunicación oral, sobre el lenguaje, el lenguajeo y la comunicación cuántica, que de alguna forma muchos me preguntan si esa comunicación cuántica se parecería un poco a la telepatía, y no sería que me parece que sí que hay elementos cuánticos en la telepatía, pero no sé si la comunicación cuántica y la telepatía es lo mismo. No lo sé. Ahí tengo como, como una gran pregunta que no sé cómo responder. Pero sin duda, el ingreso a este nuevo paradigma nos lleva a esa forma de comunicación, ¿no? Hay una película muy linda que es
la molécula espiritual, que habla cómo esa comunicación cuántica nos va a poder permitir comunicar de esa manera cuántica, y ahí plantea cómo es que ellos plantean que hay una molécula que le llaman la molécula espiritual que está en, que compone todo lo que existe y que a través de esa molécula nos podemos comunicar o puede darse la transferencia de información. Y ahí estaría hablando, ahí en ese tipo de comunicación cuántica, la comunicación que nosotros podríamos acceder con todos los seres, con los animales, con las plantas, con una roca, con un árbol, ¿no? Una comunicación, una integración de comunicación de todos los elementos que componen la existencia, ¿no? Que es una comunicación mucho más fina que lo que Maturana llamó el lenguajeo, ¿no? Una comunicación mucho más profunda y más fina, que ya sabemos que existe, que de alguna forma los ancestros que usaban la ayahuasca este, lograban comunicaciones muy, muy interesantes a través de la ayahuasca. Podían comunicarse de forma muy directa muy directa con una planta, con un árbol, con una hormiga, con una cucaracha. Si bien de alguna forma nuestro cerebro igual después traduce esa información al lenguaje, pero no es, uno la necesita traducir al lenguaje, pero la comunicación no es, la comunicación es cuántica. Uno, para poderla decodificar, el humano, para poderla decodificar, la traduce al lenguaje, ¿no? Pero ese intercambio de información, que es el mismo intercambio de información que puede haber cuando dos personas están sentadas juntas y en la interacción oral está habiendo información que pasa de un campo áurico a otro campo áurico, ¿no? Bueno, por hoy lo dejo por acá. Vamos a ver qué me empieza a resonar para la próxima. Ya les digo, en un grupo de WhatsApp he estado haciendo lecturas sobre el tema de la comunicación, que me viene apretando por todos los lados. Y me viene apretando esto, ¿no? Que me aparece por muchos lados la historia de no me escuchas, no me escuchan, no me escuchan, no me comprenden, no me escuchan, no me escuchan, no me comprenden, no me escuchan. ¿Qué es lo que queremos que se nos escuche? ¿Qué es lo que queremos que se nos comprenda? ¿Y por qué dejamos de ser escuchados de niños? Cállense la boca los maestros en la escuela, cállense la boca, silencio, silencio, cállense la boca. O esa forma simplemente de no escuchar a los niños, o de pretender permanentemente que la comunicación con el niño sea solamente el lenguajeo, que sin duda hay que llevarlos a la expresión oral y al uso del lenguaje. Yo no lo estoy diciendo, no estoy negando que ahora de golpe vamos a sustituir el lenguaje oral y la palabra por la comunicación cuántica. No, yo no estoy diciendo eso. Sí digo que hay elementos que son profundos, que no es posible llevarlos y no es posible que sean comunicables a través del lenguaje. Son cosas que de alguna forma es información que se transmite cuando de alguna forma somos capaces de permanecer un poco más de tiempo en silencio y con nosotros mismos. Entonces ahí hay muchas de las técnicas que nos enseñan a estar en silencio, en ese estado de recogimiento, ¿no? De profundo recogimiento con uno mismo, de profundo recogimiento con uno mismo, ¿no? Y ver ahí, en ese recogimiento, qué es lo que sucede.
qué es lo que aflora en ese silencio y en ese estado de recogimiento, qué es lo que aflora de adentro hacia afuera. Bueno, por hoy lo dejo por acá.